Buenos días, es 12 de febrero, me encuentro en la Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, con el profesor Pedro Páez. Vamos a dar inicio a la entrevista de guía de expertos. Primera pregunta, ¿cuáles son las características sociopolíticas que destacan en la segunda mitad del siglo XX? Bueno, hay un proceso muy acelerado de modernización capitalista, de destrucción de las antiguas formas monopólicas de matriz precapitalista, sobre todo en la tierra y en el comercio, y un incipiente proceso de industrialización, pero que con ritmos que no habían tenido antecedentes en la economía ecuatoriana, de urbanización y de industrialización, sobre todo a raíz de los ingresos que vienen del petróleo, ¿no? Lo cual transformó de manera muy significativa la sociedad ecuatoriana, que demográficamente estaba recién empezando el proceso de transición demográfica. Entonces tenías una importantísima base de la pirámide demográfica con una población básicamente joven y urbana, ¿no? Entonces las nuevas ideas las nuevas ideas de estos sectores sociales nacientes, digamos, venían siendo ¿cómo te digo?, importantes en el escenario político nacional, a pesar de que en términos cuantitativos uno podría decir, por decir alguna cosa, clase obrera industrial aquí en el Ecuador debería ser un porcentaje, no sé, pues del 5 o 8% del producto de la población económicamente activa en el mejor de los momentos. Y sin embargo, la organización y la movilización de las centrales sindicales, por ejemplo, en los años 70 y 80, marcaron el conjunto del debate nacional, ¿no? Todos los partidos políticos, por ejemplo, cuando fue el retorno constitucional, todos los partidos políticos abierta o veladamente hacían referencia al debate que habían impreso las posiciones clasistas dentro del movimiento sindical. Entonces acuérdense que el gobierno más a la derecha de ese entonces, que era Sixto Durán Ballén, hablaba de un socialismo a la sueca, y le respondía el candidato del Partido Liberal hablando de un socialismo a la morlaca, ¿no? Ese era el ambiente político de los años 70. Entonces lo que se tiene en el marco de eso es un abrupto corte, fruto de la alianza de fuerzas externas e internas hacia el neoliberalismo, que rompe con la tendencia a la industrialización, aunque no podía romper con las tendencias urbanizadoras, lo cual deja colgados de la brocha a importantes sectores de la población que simplemente no van a encontrar trabajo. Esa insuficiencia dinámica del capitalismo del que hablaba la CEPAL se vuelve patética, ¿no? Es decir, de alguna manera había un ritmo de creación de empleos asalariados que se compadecía, que marchaba en paralelo con las tasas de crecimiento demográficas, y que marcaba una población que no podía ser absorbida, pero que de una u otra manera una población que tenía que ser reinstalada en condiciones de medios de producción precarias porque no podían ser absorbidas por la lógica del asalariado capitalista, ¿no? Privado. Otra parte por el Estado, y de pronto ni lo uno ni lo otro, ¿no? Entonces lo que tienes es una ampliación de estos sectores, de pequeñas y medianas empresas, de otro tipo de emprendimientos, de autoempleo, que en realidad son formas de precarización del trabajo, aunque puedan tener formas capitalistas. Puede ser que la familia pueda tener RUC, pueda tener contabilidad, pueda tener inclusive inversión de capital, pero la lógica fundamental de la unidad productiva familiar es la reproducción de la familia, ¿no? Son ingresos de la familia, no es la explotación por la explotación o la acumulación por la acumulación, como es la lógica del capital. Y eso paradójicamente aquí en el Ecuador da lugar a que tengas haciendas, ¿no?, con importante control sobre la tierra, 100, 150 hectáreas, pero que en realidad en términos de los ingresos que generan, en términos ya de la esencia del funcionamiento y la reproducción del capitalismo en el Ecuador, no, no podrían ponerse del lado, digamos, del capital, aunque subjetiva y políticamente puedan estarlo, sino más bien desde el lado del trabajo. No son verdaderamente terratenientes. Y hablar de que alguien con 150 hectáreas, yo he podido constatar eso
concretamente, ¿no? En el caso, por ejemplo, del banano, que ha sido una de las más exitosas, o sectores ganaderos. Si uno ve la contabilidad de esas fincas que tienen niveles de concentración de la tierra importantes, dadas las condiciones de funcionamiento del mercado y la subordinación al capital de la esfera de la circulación, tanto de comercial como del dinero, quedan con niveles de ingresos similares a los de un burócrata urbano, ¿no? Tanto el sector público como el sector privado. Entonces, yo creo que es importante tener esos referentes en términos generales que marcan un antes y un después, ¿no? Entonces, esa segunda mitad del siglo XX tiene que ser claramente ubicada en torno a esta ruptura que no solamente debilita el proceso industrializador, un proceso de desindustrialización, sino que también hay un momento de desinstitucionalización, de destrucción de la promesa de la modernidad capitalista, incluyendo el tema del vaciamiento de la promesa democrática, ¿no? Del retorno constitucional, un vaciamiento cada vez más fuerte de las libertades, de los derechos, del derecho al trabajo, por ejemplo, que estaban ahí involucrados, y que a pesar de la tendencia mundial a la democratización del progreso técnico ha generado una situación que se disuelve en un tema consumista, ¿no? Del consumismo postmoderno antes que en verdaderas conquistas sociales como se perfilaban en las luchas de los años 70. Entonces queda totalmente fuera de juego y las luchas tradicionales, por ejemplo, en el mundo rural, por el agua, por la tierra, y se pasa a una cuestión de identidad con una fragmentación al infinito, una identidad postmoderna, etnicista, que básicamente se define en torno a cuotas de poder, a cuotas con créditos internacionales, con becas internacionales, con nuevos espacios en la burocracia, pero deja absolutamente en el desamparo las luchas que habían hecho todo el siglo XX, ¿no? Pregunta número 2. ¿La producción intelectual de Manuel Agustín Aguirre estuvo estrechamente vinculada a su militancia política? Sin duda, en Aguirre se encuentra el militante que se da un tiempo para escribir, que se da un tiempo para ser profesor universitario y con cuestiones brillantes, ¿no? Es decir, tiene un rol fundamental en la Universidad Ecuatoriana, un teórico de la Universidad Ecuatoriana, protagonista fundamental de la proyección de la reforma de Córdoba en lo que sería la segunda reforma universitaria, como rector de la Universidad Central, pero también en la Constitución ya en los pormenores, es decir, no solamente dentro de la Facultad de Derecho, el rol que iba de la vinculación que tenía y la orientación de un derecho de los propietarios a ir disputando, inclusive en las vocaciones personales de los propios profesores, de los propios estudiantes, del pensum de estudios, los derechos sociales, sobre todo los derechos de los trabajadores. Y luego la constitución de la Facultad de Economía, que estamos justamente este año celebrando los 70 años, con esa visión, desde el intelectual orgánico de las luchas populares, de las luchas por trascender el modo de producción capitalista, él ubica la necesidad de instalar una rama de preparación de la fuerza laboral calificada que antes podía estar, digamos, confundida dentro de lo que podía ser un abogado, el quehacer público, ¿no?, de los abogados, hacia una rama mucho más técnica que involucraba especificidades en torno a la economía. Y lo hace en una disputa con lo que en ese entonces estaban las corrientes dominantes, digamos, del desarrollismo, de la CEPAL, de la escuela neoclásica, y muy tempranamente él defiende la necesidad del conocimiento del socialismo científico y escribe libros en torno a eso. Entonces, muy claramente una visión no desde la publicación del investigador, del profesor pequeño burgués, sino desde el intelectual preocupado por la transformación del país, que viene a la universidad a darle forma a las tareas nacional populares que esa transformación requiere. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los aportes de Manuel Agustín Aguirre al pensamiento marxista ecuatoriano? Bueno, eso sí sería en 5 minutos. ¿Cómo se habla de eso? Manuel Agustín Aguirre es un pensador muy sui generis.
en un Ecuador en el que el marxismo nace muy sui generis. Aquí tenemos como antecedente a un Ricardo Paredes, médico, fundador de una serie de organizaciones de izquierda, marxistas, muy tempranamente, que darán lugar luego a la fundación primero del Partido Socialista y luego de la definición como Partido Comunista en 1931. Él participa en los debates de la Tercera Internacional y disputa a los grandes teóricos del marxismo-leninismo de esa época la caracterización de la formación social ecuatoriana y latinoamericana como semifeudal y semicolonial. Y muy tempranamente abre el debate en torno al carácter del capitalismo y de la dependencia en nuestras formaciones sociales, siendo médico, y del Partido Comunista, que más bien estaba muy cercano a una línea de la revolución por etapas, una primera revolución más signada por tareas democrático-burguesas y una segunda etapa de la revolución marcada por el socialismo. Manuel Agustín Aguirre, en cambio, nace en el seno de una corriente socialista que paradójicamente está al mismo tiempo a la derecha y a la izquierda de las formaciones comunistas aquí en el Ecuador, con corrientes contradictorias que conviven, podría decirse hasta ahora, en una tradición que involucra muy centralmente al marxismo, un poco más lateralmente al leninismo, pero también a otras visiones de lo que fue la discusión, por ejemplo, con el stalinismo, ¿no? En el Partido Socialista había espacio para otro tipo de visiones que no eran las líneas oficiales, digamos, las líneas centrales de los partidos comunistas a nivel internacional, que puede involucrar primero el trotskismo, luego también el maoísmo, pero que también muy tempranamente involucran posiciones anarquistas, anarcosindicalistas y liberal progresistas de distinto cuño, que involucran también posiciones del socialismo utópico y de lo que podría llamarse en el caso ecuatoriano, en el caso latinoamericano, el terrigenismo, ¿no? Es decir, un arielismo de izquierda que venía floreciendo en distintas partes de América Latina con una perspectiva nacionalista e indigenista y alimentándose, por ejemplo, de lo que planteaba Mariátegui, que ponía en seria contradicción no solamente los diagnósticos, sino también el quehacer político de los partidos comunistas. En eso Manuel Agustín Aguirre tiene desarrollos muy tempranos que marcan su evolución desde una posición democrático radical de los años 30 y 40, y que yo creo que la derrota de la Revolución Gloriosa de 1944 marca un hito fundamental hacia un decantamiento cada vez más marxista y leninista. Aunque ya en ese plano de lo marxista-leninista también hay contribuciones muy importantes de un Manuel Agustín Aguirre que, por ejemplo, ponía un signo de interrogación sobre el concepto de vanguardia leninista y que era mucho más apegado a una tradición de lo que en la Europa de los años, de las primeras décadas del siglo XX podría ligarse a los consejistas, ¿no? Es decir, la presencia, la revolución como el automovimiento de los trabajadores, el proceso de paso de conciencia de clase en sí a conciencia para sí, como un proceso dialéctico endógeno en el que las vanguardias, los intelectuales, los organizadores, los partidos políticos podían jugar un papel, pero teniendo mucho cuidado de que lleguen a suplantar el protagonismo del sujeto histórico fundamental de la transformación, que eran los obreros, los campesinos, los sectores pobladores. En eso Manuel Agustín Aguirre, muy precursor, muy temprano y muy articulado además desde las condiciones específicas de la formación social ecuatoriana, la composición de clase de un capitalismo dependiente, subdesarrollado, con fuertes rezagos serviles, y tiene una lucidez enorme y en el quehacer de la política. E insisto, la experiencia de la Revolución del 44 ahí juega un papel central, ¿no? Un partido socialista muy marcado por las asambleas, que en la versión de Manuel Agustín Aguirre jamás debería perder una visión revolucionaria en la combinación de todas las formas de lucha. Y en eso Aguirre es, pero formidable
en la fluidez de su pensamiento, en la nitidez de su pensamiento, pero también en la originalidad para la época en la que plantea esas cosas, ¿no? Es decir, estamos hablando de una situación muy anterior a lo que después se perfilaría en los años 60 y 70, sobre todo después de la Revolución Cubana, como el debate entre si la revolución era socialista o nacional liberadora. Manuel Agustín Aguirre había la combinación no solamente de distintas formas de lucha, sino la combinación de diversas tareas al mismo tiempo, con un papel protagónico de la participación popular desde la asamblea, desde la organización, desde el territorio, desde la comunidad, muy temprano. Luego se tiene todo un debate justo en torno a esto de la caracterización de la formación social ecuatoriana y del carácter de la revolución, también muy temprano, que algunos tratan de vincularlo al trotskismo, aunque Manuel Agustín Aguirre nunca se pronunció, digamos, abiertamente en términos de esas cuestiones, en la que Manuel Agustín Aguirre más bien hace una recuperación de escritos poco ortodoxos del propio Marx, en torno, por ejemplo, al modo de producción asiático. Y él tiene, lastimosamente no conozco, yo tuve la suerte de que él mismo y su familia tengan la gentileza de proporcionarme sus escritos antes de que se los publique, es que no sé con qué nombre se publicó, de análisis y diagnósticos, por ejemplo, de la formación social ecuatoriana, en el que ponía particular atención al tema de la comunidad campesina. Y en eso Aguirre hace una referencia muy temprana y muy específica, estoy hablando de los años, escritos de los años 40 y 50, al debate o al refrescamiento del viejo Marx frente a sus posiciones previas en torno, por ejemplo, a las consultas que hacen los marxistas rusos que habían tenido una militancia previa entre los Narodniki, ¿no? Entonces el tema de la comuna rusa como un salto sin de pasar de la comuna rusa a la organización de una sociedad socialista comunista sin pasar por el desarrollo capitalista. Manuel Agustín Aguirre es muy precoz en instalar ese tipo de argumentos cuando el debate se abriría, digamos, como parte del quehacer de la izquierda 20, 30 años más tarde, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante el rol que jugaría Manuel Agustín Aguirre, inclusive prefigurando lo que serían después posiciones, por ejemplo, de la teoría de la dependencia, en torno al carácter del capitalismo ecuatoriano. E insisto, no es él únicamente, el propio Ricardo Paredes, que era comunista, para no ponerlo entre socialistas y comunistas como hinchas de un lado o del otro, el propio Ricardo Paredes, cuando discute y denuncia las tropelías de las transnacionales en la explotación del oro y sangre de Portobelo, marca claramente cuáles son las características del capitalismo dependiente y por qué no se podían tener ilusiones desarrollistas, ¿no? Manuel Agustín Aguirre yo creo que es heredero de esa tradición de pensamiento marxista, muy específico del Ecuador, pero con tintes muy originales, digamos, frente a lo que en ese entonces se discutía, sobre todo por estas visiones, ¿no? Muy abiertas a posiciones que a veces muy rápidamente se las desecha como socialismo utópico o anarquistas. Manuel Agustín Aguirre era muy marcado por el análisis concreto de la situación concreta y no por formulaciones teóricas, formalistas, ad hoc. Pregunta número 4. Formalistas o ad hoc, quiero decir, ¿no? La producción intelectual de Agustín Cueva estuvo estrechamente vinculada a su militancia política. Yo creo que hay que verlo en otra perspectiva. No solamente que es otra generación, sino que a diferencia de un Manuel Agustín Aguirre militante que se da tiempo para ser intelectual, Agustín Cueva es un intelectual de izquierda, un intelectual comprometido, pero su eje de vida es la universidad, la academia, ¿no? Y con miras, con una buena formación marxista sin duda, pero con miras intelectuales marcadas por la Europa en la que se formó, en la que hay combinaciones con las discusiones, por ejemplo, que se daban en la Francia desde entonces, con una solvencia que le permitió
transitar, por ejemplo, con categorías weberianas sin mayor problema y participar en los debates continentales de esa época desde una perspectiva comprometida con la transformación de izquierda de América Latina, pero no en los términos del organizador de la revolución que fue Manuel Agustín Aguirre. Y tengo ya que irme, hombre. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los aportes de Agustín Cueva al pensamiento marxista ecuatoriano? También es enorme, lástima que ya tenemos que cerrar la discusión. Yo creo que la crítica que hace Manuel Agustín Aguirre a una deriva de cepalinización de la izquierda latinoamericana son muy importantes. Las críticas que hace a la discusión con la dependencia también son muy importantes, aunque yo creo que en algunas partes se exagera. Hay una confusión, no hay una clara ubicación de las tesis presentes sobre todo en las posiciones de la teoría marxista de la dependencia, y que a veces las confunde se generaliza que las tesis de Cardoso, Faleto y de la CEPAL son las mismas que defendían, no sé, pues Mauro Marini, o Vania Bambirra, o Samir Amin, o Teodono dos Santos, o André Gunder Frank, ¿no? Tal vez en André Gunder Frank se podría ver un trabajo específico que haya hecho Agustín Cueva, pero me parece que en algunos casos son debates muy ricos, pero que me parece que en algunos casos se cargaban las tintas, ¿no? Como igual en el caso de la discusión sobre el populismo. Hay un libro tan rico en metodología y en evidencia empírica como El mito del populismo de Rafael Quintero. Creo que fue muy ligeramente desechado en el análisis y en la autocrítica por parte de Agustín Cueva, y sin embargo el aporte del pensamiento de Cueva al marxismo continental es muy lúcido, ¿no? Muy lúcido. No estaría yo en capacidad de decir qué tan original. El libro, que tal vez sea más, ya tenemos que irnos. Ya, enseguida voy. El que ganó el premio de las Américas, del desarrollo del capitalismo en América Latina, yo creo que está marcado por una visión muy enriquecedora del debate que se había tenido en Europa sobre el surgimiento del capitalismo, entre posiciones como las de Swiftsy, Baran por un lado, y otros autores como Hill, Dove, los unos más orientados hacia la esfera de la circulación y los otros más preocupados sobre el carácter mismo interno al proceso de producción, y un Cueva muy crítico, muy severo en la utilización a veces somera que se hacía de la caracterización de lo capitalista, ¿no? De nuevo, un Agustín Cueva que se alineaba claramente en el debate entre la línea de la revolución por etapas con una fase nacional liberadora y otra fase socialista, y la línea socialista. Un Agustín Cueva que de alguna manera está aportando a las argumentaciones de la primera, ¿no? De la necesidad primero de una transformación democrático-burguesa en nuestro continente. Y entonces con una riqueza empírica y argumental muy, muy, muy aguda. 6. La producción intelectual de Bolívar Echeverría estuvo estrechamente vinculada a su pensamiento filosófico político. ¿Qué me está queriendo decir con eso, compañero? Ahí sí me pone una pregunta. ¿Cómo puede no serlo? A ver, la producción intelectual suya está desintegrada con respecto a su pensamiento filosófico político. Bueno, eso le formulamos así con el profesor de metodología y el tutor, por lo que... Bueno, mire, a ver, yo creo que Bolívar Echeverría es otra de las grandes contribuciones que ha hecho el país a la discusión marxista continental, y en el caso de Echeverría, mucho, mucho más marcada su producción en el marco académico, ¿no? Mucho más marcado. No quiero decir que eso no tenga una relación con la praxis teórica también puede ser una praxis revolucionaria, pero claramente en el caso de Bolívar Echeverría había una separación respecto, más allá de sus años juveniles, que entiendo yo que tuvo una militancia en la turbulenta Alemania donde se formó,
Yo creo que para el caso de América Latina tenía una contribución que básicamente apuntaba a la definición de líneas en el campo teórico, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el discurso crítico de Marx y sus análisis de los esquemas de reproducción son un hito muy temprano en una lectura de Marx que recién se le está recuperando ahora, 40 años después, con la Neues Marx Lecture, ¿no? Es que solamente en el trabajo filológico de los escritos de Marx, que empiezan a aparecer recientemente, muestran lo fecundo de la interpretación que estaba haciendo Echeverría hace 40 años y que obviamente se lo tildaba como esotérico o como críptico, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante lo que ha dado Echeverría a la interpretación de Marx. Luego hay una producción intelectual que lastimosamente ha sido capturada por sus seguidores y que tratan de ver a un Bolívar Echeverría básicamente beberiano en torno a los etos, y yo prefiero entender que es la misma tradición, el mismo compromiso revolucionario del Bolívar que leía a Marx, el que le lleva a explorar la agudeza de la interpretación materialista de la historia al plano de la construcción de subjetividades, ¿no? Y la necesidad de contar con conceptos nuevos como el etos para entender nuestras realidades y transformarlas. Y ahí vámonos. A las 7, la última. ¿Cuáles son los aportes de Bolívar Echeverría al pensamiento marxista ecuatoriano? Lo que le estoy contando, si ahí hay un punto fundamental en torno a la revolución teórica de Marx, en un ambiente básicamente dominada por los debates altuserianos, que recupera el carácter dialéctico y totalizador de la obra de Marx como un proceso, como la revolución como un proceso de redención humana, ¿no? Y en eso el tema de la continuidad, obviamente con rupturas, pero la continuidad con los escritos tempranos de Marx y una lectura filosófica de crítica hegeliana a la economía. Marx es un filósofo revolucionario que critica la economía y no es un fundador de una economía política marxista, ¿no? Entonces yo creo que esa lectura que tiene Bolívar Echeverría es central. Y lo que estábamos mencionando hace un ratito, el tema de toda esa discusión respecto al barroco latinoamericano, yo creo que puede ser muy fructífera en términos de la transformación de nuestras sociedades, siempre y cuando no quede atrapada desde una visión postmoderna, neobeberiana, pequeño burguesa, vinculada a las publicaciones, como lastimosamente, no en todo, pero en gran parte, ha sido tergiversada desde algunos de quienes pretenden ser portadores de su legado. Muchas gracias, Gracias, profe.